Llegó la hora, lo anunciado, lo prometido es deuda, que vamos a pagar ahora. Foros alternativos, oigan bien, nuestro primer foro alternativo. Lo vamos a hacer, los vamos a anunciar con anterioridad los jueves. Hoy tenemos ciencia y fe, ciencia, religión, ciencia y fe cristiana. El don productor será el moderador. El don conductor será el moderador. Los que van a discutir, Julián Musa, gracias por estar aquí en esta tarde, es teólogo, es profesor universitario, graduado en Ciencias de la Administración. Así es. Entonces Julián Musa va a estar con nosotros, la mirada desde la teología, ¿verdad? Daniel Pou, ustedes lo saben, un talento de este programa que hemos prestado al Ministerio de Interior y Policía. A ver si la delincuencia, por lo menos, ¿verdad?, se produce con menos frecuencia. Los actos delincuenciales. Ahora es director del Ministerio de Interior y Policía. Ojalá no se lleven a Chu para que no se lleven a Pou, ¿eh? Nada más dijo. Luis, no embromes con Chu. No embromes con Chu, Luis. Digo, señor presidente de la República. Darían Vargas, que sabe de todo según él, y yo creo que sí que él sabe de todo, a pesar de él, es especialista en Big Data, en telemática, el dataísmo, la nueva religión. El dataísmo hoy es una religión, la ciencia de los datos. Para comenzar, porque la estrella no es el don productor, vamos a poner las cosas en contexto. ¿Ok? Vamos a ver. Queremos, hoy escuchen bien los tres. Señor Pou, póngase el audífono y aunque se despeine, si es posible. Vamos a ver. En estos días, precisamente, 4 artículos interesantes de Fernando Ferrán en la columna, en la sección, en el cultural del periódico Hoy. Sobre Dios, 4 letras y una palabra, Dios, seguido de un no existe. En su última entrega, él hace referencia al científico, a quien descubrió el Big Bang, el que habla de los hoyos negros en el universo, y que en esos hoyos negros ahí está la creación, la fuente de vida, la creación del universo. Stephen Hawking dice, se pregunta él, ¿tengo fe? Todos somos libres de creer lo que queramos. Y mi opinión es que la explicación más simple es que no hay Dios. Nadie creó el universo, nadie dirige nuestro destino. Eso me lleva a una profunda comprensión. Probablemente no haya cielo, oigan bien, probablemente no haya cielo ni vida futura. Opino que creer en otra vida es tan solo una ilusión. Eso dice Hawking. Seguimos con dos científicos, ¿verdad? Vamos a ver. Filósofo, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Dios es una metáfora. Dios ha muerto, dijo Nietzsche. Pero Einstein fue más lejos. Einstein dijo, Dios es para mí nada más que la expresión y el producto de las debilidades humanas. Y la Biblia es la suma de relatos venerables pero primitivos. ¿Usted está oyendo, señor Musa? Así. Para que nos preparemos. Estamos escuchando. Dios, según la Biblia, es espíritu, no creado, omnipotente y eterno. El creador y sustentador de todas las cosas, que rescata el mundo a través de su Hijo. Dios, según los judíos, una entidad trascendente y creadora que dota la existencia terrenal de un sentido moral. Dios, según el Islam, es el ser eterno que originó la creación, preserva todas las cosas y las repetirá. Creo que con esa introducción, antes de entrar ya, porque el terreno es de ustedes, antes de entrar en la parte ontológica, epistemológica, en la parte cosmológica, en función, digamos, de Dios, arrancamos por ahí.
Arrancamos poniendo a la audiencia en contexto y a ustedes. Vamos a ver cómo arrancamos. Primera pregunta. Señor Mariotti, antes de usted empezar. Sí, cómo no. Usted utilizó un término de una situación que no se producirá aquí. Usted habló de una discusión. Yo no he venido a discutir con el señor Musa no ha venido. Ya cogió miedo antes de. Sencillamente cada cual tendrá su punto de vista. Perfecto. Conversar. Acepto la enmienda, pero cogió miedo el señor Pou. Vamos a ver. Comienzo con Darían Vargas. Como es big datista, ¿es compatible la ciencia con la fe cristiana, con la religión, señor Vargas? Bien, eso es una tremenda pregunta y es la facilidad que yo quiero destacar a nivel de datos para ver cómo piensan, por ejemplo, donde más se analiza datos que en Estados Unidos. El 42% en el año 2017 de una encuesta que hizo Sotheby dice que el 42% de los estadounidenses creen en la creación. Pero se le preguntó a ese mismo 42% si cree en la ciencia. El 71% de ellos dice que también cree en la ciencia. Pero cuando se le preguntan a la persona acerca del Génesis, si el mundo se hizo a través de la creación o fue a través de la evolución de Darwin, entonces ahí es que comienzan a cuestionar mucho. Una parte del 54% de los estadounidenses en ese momento dice, bueno, yo lo que creo es en la creación. Y al final del día muchos de ellos también están comentando en un rango de un 45% que necesitan que en la escuela se enseñen las dos visiones. Porque lo que la persona tratan de decir es que tanto la ciencia como la religión, si tú por más que tú puedas verla de dos puntos de vista diferentes, sí, pero te llevan a un mismo camino. Tú no puedes decir básicamente, ok, yo puedo leer la Biblia y la Biblia me va a llevar a la relatividad de Einstein. Yo puedo ir solamente a la ciencia para llegar a la relatividad de Einstein. Lo único que están diciendo que es dos ventanas que te permiten ver la cosa de forma diferente. Desde el punto de vista mío, y creo que muchas personas también pueden decir, no, la ciencia y la religión son dos cosas que son incompatibles, y desde el punto de vista mío no. Y es muy claro, no por mi fe. Dios es el creador de todo, y al ser el creador de todo, nada es ajeno. No es que tenemos la ciencia de un lado, que tenemos la fe cristiana de otro lado. Se complementan. Y al final del día no buscar de forma literal lo que puede estar diciendo el Génesis, que muchas personas lo interpretan de forma literal, pero realmente lo que tienen que entender que es dos ventanas que te llevan a un mismo camino. Esta es la discusión más larga de la historia. Filósofos, teólogos, pensadores, científicos, estamos ante la discusión, reitero, más larga de la historia. Señor Musa, vamos a ver, ¿son compatibles la ciencia y la fe? Totalmente compatibles. ¿Por qué? Son totalmente compatibles porque cuando uno mira la Biblia, uno se puede dar cuenta de que la ciencia es una virtud que Dios le ha dado a los seres humanos. O sea, no es algo diferente de eso. Dios nos creó a nosotros a su imagen y conforme a su semejanza. Y dentro de conformarnos de esa forma, nos ha dado la capacidad de nosotros y nos ha comisionado a que nosotros cultivemos, hagamos cultura, hagamos ciencia, hagamos arte con la creación que Él ha hecho. Entonces, algo que quiero aquí establecer es lo siguiente. Cuando uno mira los hallazgos de principios del siglo pasado, donde los científicos pues determinaron claramente de que esa creencia que había de que el universo siempre había existido, esa teoría aristotélica fue desmentida producto de los hallazgos que se iniciaron a principios del siglo pasado. Ahí podemos decir, usted mencionaba a Stephen Hawking, pero realmente quien habló primero del tema de que hubo un inicio fue George Lemaitre, quien era un creyente en Dios. También esos hallazgos hechos por Edwin Hubble, donde se determinó que el universo está en expansión, determinó en la comunidad científica, se llegó al punto, y que Stephen Hawking también abrazó, de que el universo tuvo un
inicio. Entonces, mire lo interesante de esto. Esto confirma la verdad bíblica que está plasmada en Génesis 1:1, de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, y eso también fue confirmado con la teoría de la relatividad de Einstein, quien demostró que la materia, el espacio y el tiempo vinieron, ¡pum!, en un momento. En un momento vinieron las tres cosas. Entonces, esto hace que la creencia en que un Dios eterno de la nada hizo una creación en orden, hizo un planeta bien diseñado, creó algo tan complejo como la vida humana, hace que la cosmovisión o la manera de ver la vida, todo ser humano tiene una metanarrativa, todo ser humano tiene una cosmovisión, y eso hace que la cosmovisión cristiana sea la más razonable para poder entender el mundo en que nosotros vivimos. Hablaste de Einstein, pero era ateo, no creía en Dios. Einstein no era ateo, Einstein era ateo, deísta. Einstein llegó a decir, señor Mariotti, que encontramos a Dios en cada puerta que abre la ciencia. Ahora, caíse antes de entrar con el señor Poe en la visión cosmológica. O sea, antes, si no hubo tiempo, volvemos al infinito. Entonces, Dios realmente tiene que existir porque es la primera causa de todo lo que existe. Exacto. Y esa causa es Dios. Así es. Esa es la visión cosmológica. O sea, Dios es la causa de todo lo que existe. Pero dice Hawking que el tiempo no existía. Pero para Hawking saber si el tiempo no existía, él debió de estar ahí. Entonces, ¿Cómo fue? Debió de estar ahí para saber si el tiempo no existía. Porque lo que pasa es, todavía se sigue cumpliendo la frase que dijo Parménides, un filósofo presocrático, que dijo claramente que de la nada nada proviene. Y al día de hoy, señor Mariotti, en ningún laboratorio científico del mundo, al día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, que Darian sabe de eso, no se ha creado algo de nada. Entonces, eso no es ciencia, eso es una suposición, una especulación. Para evitar un regreso al infinito tenemos que plantear una primera causa. Tiene que existir algo que sea la primera causa de todo lo que existe y esa causa es Dios. Ese es el concepto de Parménides. Exacto. Más o menos, ¿verdad? Exacto, sí, porque, bueno. Sí, Okay. diga. No, que este conflicto, por decirlo así, entre ciencia y fe, eso vino a darse, fue a mediados del siglo XIX, cuando apareció Darwin, quien no era científico. La teoría, la suposición de la evolución, la teoría de la evolución, porque no es ciencia tampoco. De las especies. Antes de eso, todo el mundo interpretaba el mundo desde una perspectiva de un creador, porque el universo siempre ha estado en orden, y el orden de la creación da un mensaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje? De que tiene que haber alguien que lo hizo. Entonces, esa cosmovisión, o sea, incluso cuando nosotros miramos, el siglo XVI, cuando aparece el tema de la reforma protestante, de hecho, en el siglo XVII, las ciencias modernas son fruto de la cosmovisión cristiana, son fruto de la fe cristiana, señor Mariotti. Lo que pasa es que eso son cosas que no se dicen. ¿Qué no se dice? No se dice que el método científico de donde proviene, que es el origen de toda la ciencia que nosotros hacemos al día de hoy, nace en la Europa cristiana. ¿Por qué? Porque todos estos hombres que eran creyentes, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Bacon, Sir Francis Bacon, Giordano Bruno también, tenemos a Blaise Pascal, tenemos Isaac Newton, Nicolás Copérnico. Ellos nunca vieron ese dilema entre fe y ciencia. ¿Por qué? Porque era una manera de cómo la gente podía conocer más a Dios por medio de su creación. Señor Poe, ¿usted es ateo, agnóstico, creyente o cualquier cosa? No soy ateo, porque para ser ateo hay que negar algo que se presupone que existe. Perfecto, buena respuesta. Entonces, yo parto de que existe el tiempo, existe el espacio, existe la energía y existen toda una serie de elementos que vienen dados porque indiscutiblemente que todas esas variables son elementos finitos. Ahora bien, entre el dilema de si hay compatibilidad entre religión y ciencia,
Yo creo que es un dilema bastante, podríamos decir que a veces me lo encuentro hasta un poco antojadizo, porque yo creo que ¿Es un dilema? un poco antojadizo. La discusión ciencia-religión, ciencia-fe. Sí, es un poco antojadizo porque yo creo que la religión es un conjunto de dogmas que se construye dentro de una estructura lógico cerrada del pensamiento. Más sin embargo, la ciencia es un sistema de, podríamos decir, con una trayectoria de procesos que cada día es capaz de renovarse, de ampliarse y de reformularse. Entonces, si usted, a mí esto me parece un dilema como entre el hecho de la necesidad de comer y la necesidad de ver la playa. O sea, definitivamente, son dos ámbitos diferentes para los cuales el hombre se encuentra predispuesto. Uno por necesidad biológica, otro por necesidad emocional, estética, como usted lo quiera tomar. Entonces, por eso yo digo, son compatibles. Son compatibles desde el punto de vista que quien profesa una religión no tiene por qué negar la ciencia. Y quien practica la ciencia no tiene por qué negar la religión. Porque los dogmas son verdades estructuradas en base a un sistema de creencias cerrado. Señor Vargas, el señor Pou lo veo ahí como usted no es nada ni chicha ni limoná. No quiere contradecir, no quiere pelear. Se fue por la parte de que él es antidogmático, ¿verdad? Usted es antidogma. Antidogmas. Sí, sin dudas. Sin duda. Categóricamente. Categóricamente. Señor Vargas, que lo veo ahí porque me da la impresión de que usted, que es un hombre de la data, que es un hombre de la Big Data, del dataísmo, lo veo a usted también tratando de congraciarse con el señor Musa aquí. Diga su verdad, aunque duela, diga su verdad, ante duela. Vamos a ver, según usted, ¿qué le ha aportado el cristianismo a la ciencia y viceversa? ¿Qué le ha aportado la ciencia al cristianismo? Que el señor Musa ya más o menos habló de Giordano Bruno, de Copérnico, de Newton, pero no mencionó de Bacon, pero no mencionó a Galileo Galilei. Sí, lo mencioné también. Ah, lo mencionó. Era creyente también. Ah, perfecto. Dígame usted. Yo lo que quiero que todo el mundo le quede claro lo siguiente. El mundo siempre ha invertido en mucha investigación y desarrollo para poder satisfacer todo su orgullo, tratando de decir que realmente tú no necesitas de un creador para llegar hasta acá. Pero yo lo único que quiero que la persona se quede en mente con este primer punto, para que lo tengan en mente. En Kentucky existe, ¿verdad?, que respuestas en Génesis, que es una sociedad que le da respuesta a muchas personas que no creen, y ahí le dan respuesta a muchísimas cosas del origen del universo. Crearon del mismo tamaño literal el arca de Noé, ¿verdad que sí? Con todo con lo que decía de forma literal cada una de estas cosas. Y yo me pregunto lo siguiente: todas las personas que lo visitan, que también lo están visitando muchos ateos, para tratar de buscar cuáles son las debilidades, también para poder responder. Y la gente dirá, ok, pero ¿cómo es llevándome literal lo que dice la Biblia, cómo ellos pudieron entrar todos estos animales al arca de Noé? ¿Verdad que sí? ¿Y usted cree que hubo arca de Noé? Claro que sí, que creo que hubo arca de Noé. Y no solamente yo, porque lo puedo decir yo. Solamente la cantidad de estudios científicos que se han hecho, de ver las pruebas, que también hay muchas cosas que yo no creo, como la prueba de carbono 14, que no funciona en toda la época, porque es uno de los mitos más grandes, que para hablar del mundo en millones y millones de años, es una de las cosas que yo nunca voy a creer eso. Cada persona que me habla a mí que las cosas se dieron por millones y millones de años, está hablando mucho disparate, porque yo le digo a una persona que desarme un avión,
que está funcionando y que ponga toda la pieza de ese avión en una marquesina y que espere 100,000 millones de años que él lo va a encontrar armado solo. Como las cosas se hacen solo, entonces así. Pero el cristianismo, porque las personas siempre dicen, no, porque al final del día con los cristianos no han hecho nada, pero los mayores científicos de este planeta han sido creyentes. Yo nomás me quiero enfocar en uno solo, en Sir Isaac Newton. Un hombre como ese, con todo lo avance que le aportó a la ciencia, amar a Dios sobre todas las cosas, y cada uno de estos científicos de esa misma época, también sus aportes que le hicieron a la ciencia, no negaron a Dios. Y si tú puedes ver a Isaac Newton, si tú puedes ver también a Galileo Galilei, si tú puedes ver a Pascal, a Luis Pasteur, esa historia muy famosa en el tren cuando se da, es la parte donde tú puedes decir, oye, todo científico que ama a Dios es lo único que trata de hacer, es decodificar el universo para mostrar su creador. En estos días se cumplió un aniversario de la muerte de la decapitación de Tomás Moro en Inglaterra, venerado por anglicanos, iglesia protestante y los cristianos. Tomás Moro, su obra cumbre, Utopía, el mundo ideal, la justicia, no hay sufrimientos, una visión muy particular del mundo. Entonces mucha gente se pregunta, ateos y hasta creyentes, si Dios es omnipotente, si yo soy el que soy, si todo lo veo, si estoy en todas partes, si tengo el don de la ubicuidad, ¿por qué no miro tanto mal, tanto sufrimiento, la pandemia, ahora la viruela símica de los simios, el tema, la guerra de Ucrania, Rusia? O sea, ¿por qué Dios no le va mejor a la humanidad si tenemos un Dios? Es una pregunta que usted Sí, me está sí, haciendo. ¿cómo responden ustedes a eso? Bueno, así como usted le da duro ver eso, viendo cuando uno mira el carácter de Dios, que es un Dios de amor, y de hecho, si nosotros tenemos valores morales, es porque Dios lo ha puesto en nosotros. Él es la fuente de los valores morales, porque ni desde el ateísmo, ni desde el agnosticismo, ni de ninguna corriente sin Dios, se puede creer que la moral puede tener un fundamento. Los valores se convierten en algo totalmente relativo. Entonces, si eso que usted está mostrando, forma parte de eso mismo, de usted haber sido creado como todos los seres humanos a imagen y semejanza de Dios, y tenemos una conciencia moral. Yo estoy convencido de que Dios, mirando quién Él es en la Biblia, que nos muestra su carácter, esas cosas o sea, no la ve bien. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? La respuesta está en las acciones de los hombres. Ahí es donde está el problema. O sea, vivimos, o sea, el ser humano, y eso lo muestra la palabra, o sea, el ser humano nace con una inclinación hacia el mal. Eso es lo que teológicamente se conoce como la caída, donde el ser humano quiere vivir su vida como le da en buen dominicano el deseo, sin tomar en cuenta a Dios, y todo lo que va sembrando lo va cosechando. El problema se lo queremos echar a Dios, pero estamos cada vez más tratando de eliminar la persona de Dios de todos los lugares. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el año 1900, en la década del 60, dos cosas que eran importantes en la cultura de los Estados Unidos fueron sacadas. Fue sacada la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios, que enseña a amar al prójimo, que enseña a no matar, que enseña a no robar, que enseña los valores más altos, los estándares de valores más altos que se han presentado a la humanidad. Lo presenta el cristianismo, que se sintetizan en dos mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estados Unidos saca la oración. Estados Unidos saca de las escuelas públicas la conciencia cristiana, priva la enseñanza de la Biblia. ¿Qué se está dando en Estados Unidos? Hay una epidemia de tiroteos masivos. Estados Unidos cambia la verdad de Dios por el secularismo, donde cada ser humano establece lo que es correcto y lo que es malo. Entonces, cuando vemos toda esta consecuencia que estamos viendo de tanta maldad, ahí queremos llamar a Dios. Entonces, Dios, y aquí concluyo, señor Mariotti, Dios es tan amoroso y tan bueno que, a pesar de que el mundo sea así,
estableció un plan para que el hombre le busque. Con y ahí ese- es que entra Jesús. Con ese ejemplo de Estados Unidos, tú me llevas un poquito al tema del judaísmo. Dios es entidad trascendente que dota la vida terrenal de un sentido moral. Es decir, sin Dios, la moral no existe. No existe. Punto. Y por No hay ejemplo, referencia. O sea, sin no hay Dios referencia no hay para la valores. No hay o sea, referencia. ¿cómo, por ejemplo, una persona sin Dios, y esto es importante entender. No hay frenos. Ajá, una persona sin Dios puede, o sea, si tú sacas a Dios y una persona le da un palo a una gente y tú le dices, óyeme, pero tú lo hiciste mal, él dijo, no, yo no lo hice mal porque para mí eso está bien. Entonces, no hay, si sacamos a Dios de la ecuación, no hay fundamento para la moral. Entonces, señor Pou, ¿dónde queda la acción propia del ser humano? ¿No tiene albedrío? ¿Dónde va la conciencia, señor Pou? Yo me siento un poquito desbordado con esa ortodoxia que acaba de plantear el señor Musa. Llegó la pelea. Adelante. Primero, Encáucese. Me parece totalmente equivocado una afirmación que él hizo, donde habla que la ciencia prácticamente surge con el cristianismo en Europa. Hay que decir, El método científico. el sí. método científico, hay que decir que antes de Europa, en Egipto había ciencia. Construyeron pirámides, Es cierto. pirámides alineadas. Los mayas, con los incas. mayas, los incas demostraron que tenía profundos conocimientos de matemática. Lo que pasa está que los extinguieron. Eso es uno de los temas interesantes, cómo el catolicismo viene a América primero a desterrar una serie de conocimientos científicos que existían muy por encima de lo que era el pensamiento científico europeo de la época. Lo segundo hay que recordar que la Iglesia Católica se constituyó en una retranca y cuando se habló de que la Tierra era redonda y no era el centro del universo, inmediatamente ahí hubo una organización que se llamó la Inquisición. O sea, yo cuestiono mucho los aportes de la Iglesia Católica a la ciencia y otros temas de la secularidad, de la negación de la naturaleza del ser humano. Por el otro lado, no creo que la ética haya surgido teniendo como fuente valores religiosos. Creo que la ética se gesta en la misma convivencia del ser humano. Y eso de que el hombre nace defectuoso, que si nace defectuoso es por un error de cálculo del Dios que presenta el señor Musa, eso empieza a cuestionar la propia perfección de Dios. Entonces, yo lo que creo es que eso es un tema que habría que abordarlo con menos ortodoxia y pues exponernos a un debate mucho más interesante. Particularmente en la historia se han presentado personalidades importantísimas, conocidas por su crueldad y que han profesado religiones de una manera bastante militante. Entonces, yo soy de los que creo que el problema de la sociedad norteamericana, que él también citó, sobre todo a partir de los años 60, no fue que sacaron la religión. Señores, es que el capitalismo salvaje desintegró en términos funcionales la familia en Estados Unidos. Y los padres salían por la mañana a trabajar y regresaban en la noche y los muchachos se formaban con la televisión norteamericana, una televisión impregnada de falsos héroes, falsos valores y sobre todo muy saturada de violencia. Entonces, yo creo que hay un tema que no podemos obviar y es el tema de cómo la sociedad en su interacción y en su desarrollo desmonta elementos culturales que luego no son sustituidos por ningún otro, sencillamente quedan en el vacío. Una pregunta para los tres, que bueno, ahí hay dos posiciones encontradas, esto tendrá que llevarse a una segunda parte eventualmente, pero una pregunta para los tres. La religión en el mundo de hoy, obsoletas,
carentes de valor, tienen peso, son importantes para mejorar la vida en sociedad. ¿Cuál es el peso de la religión hoy en la sociedad, de la fe? El problema del hombre, no importa en qué época estemos, siempre va a ser el mismo. Porque el problema del hombre es el pecado. Y el pecado es que no importa que sea en el año 2570, en el año 3970, que el hombre domine todo lo que quiera a nivel científico, que tenga toda la tecnología del mundo. El mayor problema del hombre no va a ser de la forma de qué cantidad de ciencia tenga, sino su pecado que tenemos contra Dios. Y es difícil poder entenderlo porque muchas personas lo que van a poder concluir, pero ¿y por qué yo tengo que tener como referencia a Dios, como dice Poe, para ver cuál es mi forma de ética? Porque ¿con quién tú te vas a comparar? Si tú quieres aprender a montar bicicleta, tú necesitas saber quién sabe montar bicicleta. Y si conocemos que la mayor verdad a nivel de comportamiento, a nivel de la creación es Dios, entonces realmente tenemos que tomar a uno como ejemplo, que es el único, para poder uno compararse. No vamos a comparar humano con humano. Y realmente eso es lo que yo entiendo. ¿Y usted, señor Musa? Algo que yo quiero resaltar brevemente para caer ahí. Señor Poe, en la Edad Media lo que existió, el problema no fue tanto la creencia y la fe, sino que había un cristianismo distorsionado que lamentablemente impedía que las personas entendieran su fe. O sea, cuando usted menciona, por ejemplo, usted mencionaba algunos aspectos que tienen que ver con asuntos científicos, donde que cuando se dijo que la Tierra era redonda, por ejemplo, ya la Biblia hace tiempo que hablaba de eso. O sea, el problema nunca ha sido la creencia en Dios per se, sino personas que supuestamente en nombre del Señor, tergiversando las palabras de Cristo, tergiversando las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras, usando el nombre de Dios, han usado el poder para hacer daño, que fue lo que pasó en la Edad Media. Esa libertad viene cuando aparece un cristianismo que busca volver a las raíces del cristianismo. ¿Cuáles son las raíces del cristianismo? Que Jesús es, la obediencia a la Biblia y Jesús como el centro de nuestra fe es el camino que debemos de seguir. No así ni la tradición, ni la iglesia, ni el papado. Entonces, eso da un giro que permite que pueda crearse en Europa una filosofía de la ciencia que, a diferencia de esas civilizaciones que usted dice, hubo ciencia, pero se estancó. ¿Pero por qué se estancó? Y eso la historia lo muestra. Se estancó porque no había una filosofía de la ciencia que mostrara que el universo fue hecho en un orden y que nosotros como seres humanos, no como animales, que nos ha dado Dios la capacidad de nosotros crear cosas, nosotros podamos usar los aspectos de la creación, primero para conocer más a Dios por medio de su creación. Es la reforma que trae la idea bíblica del sacerdocio de todos los creyentes, que para tú agradar a Dios no tiene que ser un cura o no tiene que ser un predicador, que tú hasta limpiando zapatos puedes adorar a Dios, que tú trabajando en un lugar creando cosas puedes adorar a Dios. Entonces, pero esas civilizaciones politeístas de verdad tuvieron avances, pero fue limitado, y fueron abanderados de la ciencia. Mire la diferencia, y si me permite, nada más decirle un poquito de la diferencia. El método científico tumba el método que se tenía de la ciencia, que era el aristotélico. Consistía solamente en la observación y la recopilación de datos. El método científico te dice lo siguiente, te dice no, y de ahí viene todo el desarrollo científico, viene de las ciencias modernas. Galileo Galilei se puede considerar como el padre de las ciencias modernas. ¿Qué dice la ciencia moderna? No, nosotros podemos observar, pero también podemos experimentar. Y ahí viene el aporte que da Francis Bacon, donde dice, podemos investigar y podemos razonar, y a partir de ahí podemos crear cosas, primero para nosotros para ver a Dios. Por ejemplo, como dijo Blaise Pascal, y ya con esto cierro, que Blaise Pascal dice, poca ciencia te aparta de Dios, mucha ciencia te acerca a Él. Señor Poe, la religión, como decía Mao Zedong, ¿es el opio de los pueblos? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hacen daño? ¿Hacen bien? ¿Han sido beneficiosas? Mire, yo no creo que nada sea absolutamente malo ni absolutamente Entonces, bueno. la concepción maniqueísta, la concepción del bien y del mal,
que promueven algunas religiones, usted no cree en eso. No creo en eso. Perfecto. Adelante, No exprésese. sí, no creo en el maniqueísmo. Yo creo que las religiones son instrumentos ideológicos, indiscutiblemente, que sirven para fomentar un sistema de creencias que le dé perdurabilidad y continuidad a un patrón de pensamiento. Por ejemplo, la religión cristiana. Los cristianos dicen que su Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios del miedo. Y el miedo se utiliza más para moldear el carácter del hombre que el amor. No creo eso, ¿no? Repita eso. Que le decía que la religión cristiana dice que su Dios es un Dios de amor. Exacto. Pero se promueve el miedo. Pero como El freno, miedo. pero como freno social, como freno moral. No, yo creo que como elemento manipulador de las religiones. de la parte instrumental de las religiones. De las religiones monoteístas. Sí. Porque el Mahoma, el Islam, también habla de un Dios. Sí. Las tres Dese religiones cuenta que abránicas, las tres religiones Dese cuenta. originadas por Abraham. Dese cuenta que las religiones, sobre todo el cristianismo, a diferencia de las religiones orientales, que vinculaban al hombre con la naturaleza y la armonía del hombre en su trayectoria, en el paso por la vida con la naturaleza, era un elemento fundamental. Mas, sin embargo, en el cristianismo agarramos a un Dios que apareció, nadie sabe de dónde, de un supuesto padre y de un supuesto creador, y nos los implantan, y ese Dios tiene que ser temido. En el argumento, la idea en el hombre de Dios existe según el argumento ontológico porque Dios puso esa idea en él. Pero no solamente por eso. Entonces, si Dios es un ser de amor y de bondad y lo puso en el ser humano, Dios, la creencia de Dios se la puso al hombre en su ser, en su esencia. Entonces, ahí volvemos al tema. Es un punto bueno. Amor, bondad, maldad. Es un punto bueno que usted toca porque el sentido de trascendencia lo tenemos todos los seres humanos. No existe en la historia de la humanidad, nunca ha existido una cultura atea, por ejemplo, nunca. Todo ser humano siempre ha sentido la necesidad de un Dios. Y el que no cree cuando se está muriendo, cree. Entonces, hay algo. El señor Poe, por su cosmovisión, según tengo entendido, creo que agnóstico, ¿verdad? Bueno, no puede ni probar ni negar la existencia Buen de Dios. diagnóstico el suyo, es agnóstico. No puede negar la existencia de Dios. Lo que pasa es que aquí queremos hablar de ese Dios que él no puede negar por su cosmovisión. Entonces, en esa parte, lo importante es nosotros entender. O sea, por eso es que yo empezaba mi argumentación de que lo más razonable es entender que existe un Dios. Señor Mariotti y ustedes que están escuchando, o sea, cuando uno mira el mundo, la creación, cuando uno ve el diseño del planeta Tierra, cuando uno ve el orden del universo, cuando uno ve, por ejemplo, también la vida de miles de especies, o sea, lo que se conoce como el argumento... Las maravillas lo maravilloso. De la tierra, de la naturaleza. Solamente hay que ponerse y pararse en una montaña y mirar esa grandeza. ¿Cómo es posible que eso surgiera de un hoyo negro, como dice surge Hawking? de nada? Pues no, que surge de nada. O sea, ¿cuándo de la nada ha surgido algo? Entonces, el diseño inteligente es algo que forma parte de la comunidad científica. En los años 90 se empezaron a preguntar los científicos, ¿qué puede ofrecer Dios a la ciencia? Y muchos de los científicos, a pesar de que no son creyentes, tuvieron que decir, definitivamente, tuvo que haber algo que creara estas cosas. Muchos científicos de esta época, del siglo pasado y de este siglo, han tenido que dar este tipo de argumentación porque la creación misma muestra que debe de existir un Dios. Creemos en Dios, para mí, o sea, para el creyente Dios existe por la razón y por la intuición. Definitivamente, si yo castro mi razonamiento, es la única manera que yo puedo decir Dios no existe. Gracias, señor Musa. Fíjense ustedes, en la introducción dijimos que era la discusión más larga de la historia. Ya lo vimos, lo sentimos, lo escuchamos, ¿verdad? Yo sí me confieso, señor Poe. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios.
No soy ni ateo ni soy agnóstico. No le queda de otra a usted. ¿Por qué no me queda de otra? Todos los pecados que lleva. Con todos mis pecados. Su razonamiento lo lleva ahí. Pero esperamos, ojalá esta discusión tan interesante, súper enriquecedora, súper rica. Fíjense ustedes cómo inmediatamente al principio íbamos bien, pero aparecieron las diferencias. Pero creo que todos hoy quedamos mejor edificados y al final esta discusión nunca tendrá fin, ¿eh? Nunca tendrá fin. Al final usted va en la línea de su fe, de sus creencias, de lo que usted quiera, de lo que usted piense. Y eso hay que respetarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto va a ser un tema más adelante. Prepárese, Musa, que el señor Pou vino con el cuchillo afilado. Nos vemos mañana si Dios quiere.